Muchas gracias. Doctor Silva, doctor Núñez, muchas gracias. Yo nuevamente agradecido a los miembros de la Federación Colombiana de Perinatología por la gentileza de ayudarme a presentar y compartir algunas partes de la forma como nosotros trabajamos. El tema se va a referir básicamente a lo que es monitoreo intraparto. Si yo les pregunto a ustedes que hay una paciente que tiene 38 semanas, que está en el segundo estadio del trabajo de parto, en la estación +3, pujando, y ese es el trazado, ¿ustedes continuarían con el trabajo de parto o probablemente optarían por una cesárea? Yo creo que la mayoría continuaría con el trabajo de parto, ¿no? De repente alguien dice, no, yo creo que ya le hago la cesárea, pero la mayoría sí. Bueno, el mismo trazado, pero la paciente tiene ahora 2 centímetros de dilatado, está apenas 50% como herramienta. ¿Continuaría o no? ¿O hasta cuándo toleraría este trazado? Entonces hay mucha subjetividad en esto, y lo más probable es que todo lo que decíamos, sí, ahora quizás digamos, bueno, quizás le doy una hora, quizás no, o no, ni hablar, aquí operamos, ¿no? Entonces, esto es solamente una muestra de cómo el monitoreo intraparto, pese a las actualizaciones, todavía es un aspecto que no está del todo uniforme. Definitivamente se utiliza de manera más y más universal en Estados Unidos, por donde trabajo yo. Actualmente el 95% de los hospitales utilizan, si es que no todos, ¿no? Pero miren esto, el monitoreo intraparto empezó en los 80 con la idea de disminuir la tasa de parálisis cerebral. La tasa de parálisis cerebral continúa la misma, lo que ha incrementado es la tasa de cesárea. Pero la tasa de parálisis cerebral es la misma. Y la respuesta es ¿por qué? Bueno, uno piensa que en retrospectiva esta prueba de repente no es del todo sensible, pero también porque la mayoría de las pacientes que tienen fetos con asfixia fetal no tienen factores de riesgo. La última clasificación de los monitoreos intraparto data del 2008, donde expertos se reunieron y tuvieron como objetivos estandarizar las definiciones y la terminología, estandarizar la interpretación y estandarizar el manejo. Pues vayamos a ver primero lo que es definiciones y terminología. En cuanto a las definiciones, hay 5 parámetros, usualmente eran 4, hay 5 parámetros que se deben evaluar. Esto no ha cambiado mucho. La línea de base o la frecuencia normal, que es entre 110 y 160 latidos por minuto, la variabilidad, que es normal, entre 6 a 25, las aceleraciones, desaceleraciones tempranas o tardías y la variación en el tiempo. Yo quisiera enfocarme en este último aspecto, la variación en el tiempo, que creo que es algo que pese a todo no prestamos mucha atención. Y lo que implica es que uno quiere que el feto termine o no termine de la misma manera que empezó. Y a veces uno tiene que ir horas atrás a ver el trazado o días atrás. Eso nos pasa a veces cuando uno viene a la sala de partos o a hacer rondas en anteparto, viene un trazado que es un poquito sospechoso. De repente está bien, pero siempre no duden en ver lo que ese feto hizo 1, 2, 3 días atrás para ver si hay algún cambio. El otro aspecto que yo quisiera resaltar es las desaceleraciones. Tradicionalmente nos han enseñado que con las contracciones tempranas, después las contracciones tardías son más las desaceleraciones, ¿no? Pero la terminología actual prácticamente divide las desaceleraciones en 2 tipos. Las abruptas y las graduales. Aquellas que son graduales demoran 30 segundos o más en aparecer. Y ahí sí es donde uno empieza a relacionar con la contracción. Y si empieza con el pico de la contracción, son desaceleraciones tempranas, que básicamente es una respuesta vagal a la compresión de la cabeza fetal. Cuando uno encuentra desaceleraciones tempranas, usualmente uno la encuentra en el segundo estadio del trabajo de parto, cuando el feto se ha encajado. Pero si uno lo encuentra al inicio del trabajo de parto, piensen en presentación occipito posterior. Las desaceleraciones tardías, lo que sabemos, son desaceleraciones que aparecen después de la contracción y usualmente responden a una disminución del flujo placentario. En el otro lado, las desaceleraciones abruptas, aquellas que se presentan en menos de 30 segundos, corresponden a variables y a algún tipo de compresión del cordón umbilical. Con respecto a esto, si usted tiene una paciente que está en el segundo estadio del trabajo de parto y encuentra desaceleraciones de este tipo, pues obviamente es compresión del cordón umbilical.
ya sea que el cordón esté en la nuca o en el brazo o en alguna parte del cuerpo, que cuando el feto es empujado, pues jala el cordón, disminuye la tensión y hay esas aceleraciones. Pero si uno lo ve temprano, en las etapas iniciales, piensen en oligohidramnios. No hay mucho líquido alrededor, el feto no está siendo propulsado hacia la pelvis, porque es que hay desaceleraciones tempranas. Pero de cualquier manera, desaceleraciones variables o tardías implican un bloqueo parcial, total, severo, gradual, de cualquier tipo de la administración de oxígeno. Y recuerden eso, el oxígeno viene del medio ambiente hacia el feto. O sea, en varios parámetros que uno tiene que ver. Y si esto persiste, me va a llevar a cambios como la hipoxemia, la hipoxia, acidosis metabólica, acidosis en la sangre y nuevamente a daño fetal. Entonces, cuando uno hace resucitaciones intrauterinas, usualmente uno va para la oxitocina, examina, la pone de costado. Piensen en todo, piensen en qué aspectos en el pulmón o en el corazón están comprometiendo la disminución de oxígeno. Esta paciente está hipotensa, esta paciente no está respirando bien, es fumadora. Luego vean qué medicamentos o inclusive si la oxitocina contribuyen a esto y los continúan y paralelamente hacen un examen cervical o evalúan si la paciente está taquisístole. Entonces esto es más simple que la parte de útero-placenta, involucra también evaluar los pulmones y la vasculatura. En cuanto a la clasificación, ya lo hemos escuchado, hay 3 categorías: categoría 1, categoría 2, categoría 3. Categoría 1 es normal, categoría 3 no es normal, categoría 2 es como le llaman un cajón desastre, todo lo que no encaja, ¿no? Entonces, para mí es más fácil, y yo le digo a mis residentes, memorízate categoría 1, memorízate categoría 3. Lo que no recuerdes debe ser categoría 2. Categoría 1, todo normal. Frecuencia cardíaca normal, variabilidad de 6 a 25, moderada. Importante, no hay desaceleraciones tardías tempranas. Tardías o variables. Pueden haber desaceleraciones tempranas, puede que haya o no haya aceleraciones, pero lo importante es que no hay desaceleraciones tardías o variables. Vamos a lo opuesto, a la categoría 3. Esta es una categoría mala. La variabilidad está perdida, ausente, es como una línea de lápiz, no hay variabilidad. Y además de eso, hay bradicardia o desaceleraciones tardías o variables que son recurrentes. Hay un patrón que es significativo o que sugiere anemia fetal, que es el patrón sinusoidal, que también se categoriza como categoría 3, y este es un ejemplo de categoría 3. No esperen desaceleraciones muy profundas. Miren que esto apenas pasa desapercibido. Lo que yo usualmente hago, y lo digo a mis residentes, es coge el monitoreo, cuando sospeches de estas desaceleraciones, no lo pongas así, ponlo así, como de manera perpendicular, y ves si la línea se desvía, de repente es una desaceleración. Creo que es un poquito más fácil hacia el ojo verlo que si uno lo ve de manera larga, donde a veces pasa desapercibido. Entonces, esta es la categoría, la famosa categoría 2, donde la línea de base puede ser cualquiera, la variabilidad es mínima, puede ser inclusive ausente o marcada, no hay aceleraciones. Y esto es característico. Hay recurrentes desaceleraciones tardías o prolongadas, y eso es lo que yo me voy a enfocar. Entonces, en el manejo intraparto, es fácil si la paciente está en categoría 1. Normal, el manejo es de rutina. Categoría 3, esto es malo, prepárense para el parto, pero mientras tanto, den resucitación intrauterina. No empujen a la paciente hacia la sala de parto, traten de recuperar este feto. Si lo pueden recuperar, el pediatra se lo va a agradecer. Es más fácil sacar un bebé que ha recuperado en útero para los pediatras que un bebé que sale deprimido. Aquí, como dicen en inglés, here's the money, aquí donde está la mina de oro, ¿no? Categoría 2. Yo les voy a dar una sugerencia, hay muchas formas de manejar esto, pero yo les voy a dar una sugerencia que me agrada que haya salido publicado, porque muchos autores lo hacían tratando de seguir criterios exclusivamente clínicos, y esto es solamente algo que no incluye todo, pero que por lo menos puede servir como una guía. Como saben que la categoría 2 es muy amplia, ¿qué parámetros de la categoría 2 me pueden asegurar de que el feto está en un estado alentador y no en un estado ominoso? 2 parámetros: variabilidad moderada o presencia de aceleraciones. Entonces, cuando tengan una categoría 2, vean eso. ¿El feto tiene variabilidad moderada o tiene aceleraciones? La respuesta es sí. Evalúen si es que las desaceleraciones que la convierten en categoría 2
han sucedido por más del 50% en una hora. Una de lo bueno de esta clasificación o de este algoritmo es que toma en cuenta el progreso del trabajo de parto. Entonces, ¿qué es categoría 2? Con presencia de variabilidad moderada o aceleraciones. Y estas desaceleraciones, sin embargo, toman la mayor de la parte por la primera hora y la paciente está en trabajo de parto latente. Olvídense, cesárea. Hay que sacar este bebé no va a responder. ¿Qué tal si de repente la paciente está en trabajo de parto activo? Bueno, si está en trabajo de parto activo y uno encuentra que esas aceleraciones predominan, son la mayor parte del tiempo y el progreso es normal, pues uno puede continuar con el trabajo de parto. Pero si el progreso es disfuncional y uno está en trabajo de parto activo, esto no va a mejorar. Y esto obviamente es siempre y cuando ustedes hayan usado maniobras de resucitación, ¿no? No quiere decir que uno salte a actuar este algoritmo, uno siempre hace maniobras de resucitación. Bueno, ¿qué tal si esta paciente más bien ahora está en el segundo estadio del trabajo de parto, 10 centímetros? Lo mismo, si el progreso es normal, yo puedo esperar que esta paciente dé a luz vaginal. Pero si el bebé está en la misma estación y no hay un buen progreso, pese a que esté en segundo estadio, ya sea que le hago cesárea o que le hago forceps o vacuum, de la forma más sana y más rápida que yo pueda sacar este bebé. Las generaciones actuales, por lo menos en Estados Unidos, ponen un promedio de 5 a 10 vacuums en los 4 años de residentado, que es poquísimo, y de repente 1 o 2 cesáreas si tienen suerte. Yo me entrené en Perú, y en Perú poníamos cesárea y forceps para todo el mundo, a veces en demasía. Y los médicos que se han entrenado antiguamente en Estados Unidos son muy expertos en poner cesárea o forceps, pero el problema legal, vacuum o forceps, el problema legal ha disminuido el uso, porque si uno lo usa mal, pues puede ser una arma de doble filo. Bueno, y si la paciente no tiene desaceleraciones significativas por más del 50%, uno puede observar. Bueno, ¿qué tal si de repente no hay variabilidad moderada en esta categoría 2, no hay aceleraciones? Entonces yo lo que veo es si las desaceleraciones en la última media hora, no en la última hora, en la última media hora han ocurrido la mayoría de las veces por la mitad del tiempo, pues ni hablar, cesárea. Y si la paciente está en segundo estadio, pues parto instrumentado si es que lo puedo hacer de manera rápida y segura. Ahora, si pese a que el trazado 2 no tiene aceleraciones, pero las desaceleraciones no ocurren por más de la mitad de la última media hora, uno puede observar. Dele un plazo prudente, media hora, 1 hora, y si el patrón persiste, pues cesárea o parto instrumentado, y si el patrón no persiste, uno vuelve y inicia el algoritmo. Yo creo que es difícil de memorizar. Lo que nosotros tenemos es este algoritmo pegado en la sala de partos hasta que se haga rutinario, hasta que uno se acuerde de eso, pero creo que tiene sentido fisiológico realizar o seguir este algoritmo, que es donde prácticamente el problema en el manejo del trazado intraparto ocurre. Recuerden que el objetivo de este Task Force que hizo la actualización del 2008 era también estandarizar la interpretación y el manejo. Pues mientras no estandaricemos las definiciones, ni la interpretación, el manejo no va a ser estándar. Pues ¿qué sabemos de la interpretación? Es interesante. Pese a todo esto, hay estudios que demuestran que si yo le doy a uno de mis colegas un trazado, sobre todo en categoría 2 o categoría 3, y le doy el trazado un mes después, probablemente no va a estar definiendo de la misma manera. Quizás diga la categoría, pero quizás le cambie la variabilidad o le cambie las aceleraciones. ¿No? Es interesante. Y cuando uno lo observa con distintos colegas, la coincidencia es poca, con el mismo colega no es 100%, ¿no? Y es difícil. Imagínense que uno no reconozca a su amigo 2 meses, 3 meses después. Es lo mismo, uno no reconoce este parámetro 2 o 3 meses después. Ahora, yo no sé cómo es en Colombia, pero en Estados Unidos, mis residentes cada vez tocan menos a la paciente, examinan menos a la paciente, ¿no? Están sentados actualizando las historias clínicas electrónicas frente a la computadora. Tienen como 3, 4 computadoras, parecen reporteros de CNN. Están viendo y tienen un monitor grande. Técnicamente no necesitan ir a ningún cuarto para ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes nos hemos entrenado con la paciente al costado, viendo y examinando, poniendo los dedos, si los dedos se hundían o no, cuánto disminuía, escuchando con ese famoso fundoscopio.
o con nuestro estetoscopio. Había que hacer Leopold primero para saber dónde escuchar. Todas esas perlas clínicas se han perdido lamentablemente por el monitoreo. Pero bueno, esto es lamentablemente rutinario, ¿no? Ver a la computadora y establecer un parámetro o ver el papel. Entonces, una de las ideas que nosotros teníamos es, ¿cómo sabemos si la interpretación que yo tengo viendo al monitoreo en la computadora o en el monitor es el mismo al que yo tengo viendo al papel? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, con uno de mis residentes y uno de nuestros fellows logramos casi 200 interpretaciones del trazado y se los hicimos leer a residentes de los primeros 2 años, a residentes de los últimos 2 años, a médicos asistentes jóvenes que tenían menos de 5 años graduados y a médicos asistentes que tenían más de 5 años graduados o inclusive a especialistas en medicina materno-fetal. Interesante. Cuando yo le daba el trazado a un residente y luego se lo daba a un asistente, ellos coincidían entre 40 y 70%, un promedio de 60% por la media, ¿no? Obviamente la coincidencia era a mayor grado de preparación, pero era interesante. Uno de los casos que me llamó la atención era que uno de los asistentes llamó categoría 3 en el monitor, pero no categoría 3 en el papel, ¿no? que es bien difícil de ver, pero pasa. Pero si yo le doy al mismo examinador, y esto era un poco más temprano, 2 o 3 días después, era entre 2 o 3 días a 7 días después, el mismo trazado, pero en la computadora o en el papel tenían apenas 65% de interpretación y eso llegaba tan bajo como 30%, ¿no? Interesantemente, cuando la categoría era 1, casi todos estaban bien, no hay problema. Es bien difícil fallar en categoría 1. Habían casos que no coincidían, pero era más difícil. Pero cuando el monitoreo era categoría 2 o categoría 3, la interpretación por papel era más segura que la interpretación por el monitoreo. El otro aspecto interesante es que los médicos jóvenes, sobre todo los residentes de 1 o 2 años, eran más hábiles a interpretar el monitoreo que el papel, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Que hasta ahorita no hay un estándar y es preferible evaluar ambas cosas si realmente voy a hacer un llamado o voy a hacer una intervención, ¿no? Como una cesárea o un forceps, prefiero ver el papel, prefiero ver el monitoreo o lo que yo me sienta seguro. Yo no sé si aquí en sus hospitales ustedes utilizan de manera rutinaria o en algunos casos los gases fetales, pero nosotros sí lo hacemos por 2 motivos. Uno, porque desde el punto de vista médico legal nos puede defender significativamente, ¿no? Si hay un juicio por un mal manejo y el pH está bueno, pues probablemente el médico quede exonerado. Es lamentablemente como el aspecto legal ha influenciado mucho la forma como se practica la medicina en Estados Unidos. Pero de todos los parámetros que evaluamos, creo que hay 3 que son importantes: el pH arterial, el CO2 y el oxígeno. Y lo que yo le digo a mis residentes cuando estamos en sala de partos es: mira el trazado antes que dé a luz y dime tú, ¿qué pronosticas cuáles van a ser los gases? Cada viernes nosotros nos reunimos por media hora y revisamos los trazados. Un jefe residente presenta el trazado que ha sido más interesante y revisamos todo y los ejercitamos, porque eso tiene que ser de manera rutinaria, ¿no? Entonces yo le digo, si tú encuentras que la variabilidad está disminuida o ausente, esto va a afectar tu pH, que significa que hay acidosis. Entonces si tú ves que esa es la indicación, lo más probable es que el pH esté bajo. Si tú ves que hay desaceleraciones variables, quiere decir que el cordón está comprimido, esto implica que la placenta o que el bebé no está excretando CO2 fácilmente. Entonces eso se va a traducir con un incremento cuando hay desaceleraciones variables en los últimos 2 o 3 minutos antes del parto. Porque una vez que uno libera el cordón, el CO2 se va pero rapidísimo, rapidísimo. Y cuando hay desaceleraciones tardías, siempre nos han dicho tradicionalmente es hipoxia, pues esto va a afectar el PO2. Hagan esto. Yo los invito a que vean el trazado si es que lo utilizan, y si hacen gases arteriales, traten de anticipar. Les aseguro que muchas veces van a dar en el clavo. Finalmente, yo quisiera dejarles con estos mensajes. Que en el monitoreo intraparto, lo importante es la categoría 2, porque la categoría 1 es el manejo rutinario y la categoría 3, parto inmediato, resucitación intrauterina. Pero en la categoría 2 hay que identificar si hay patrones alentadores, como las aceleraciones o la variabilidad, y el manejo es individualizado.
dependiendo del número de desaceleraciones en el trazado en la última media o una hora y dependiendo del estadio del trabajo de parto. Y si ustedes utilizan ambos, el monitor y el papel, y ustedes van a tener que hacer una decisión o tomar una decisión, pues comparen ambos, porque hasta ahorita no sabemos cuál es el mejor. Gracias por su atención.